Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Y nos ponemos a tu disposición, Señor, para aprender de tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, que no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra que proviene de ti, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, atentos a tu palabra. Disponemos nuestra vida, Señor, para que este mensaje sea realmente aceptado en nuestro corazón y que seamos hacedores de tu palabra, Señor, no tan solamente oidores olvidadizos, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro ser. Dejamos en tus manos en este momento nuestras preocupaciones y distracciones que tal vez tengamos en nuestra mente, Señor, para que podamos enfocarnos en tu palabra, podamos entender lo que quieres hablarnos y podamos hacer siempre tu voluntad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor al libro de Éxodo. Por favor, continuamos en nuestro estudio del libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 al 22. Amén. Éxodo 25, del 10 al 22. Amén. ¿Ya lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y una anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros en uno enfrente de otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Pondrás en el propiciatorio encima del arca, y el arca la pondrás, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, en nuestro capítulo anterior, hace como 15 días, el Señor nos hablaba de la ofrenda para el tabernáculo, que son los versículos anteriores, ¿verdad? Y Él decía que pedía a su pueblo estos materiales con el propósito de construir pues el tabernáculo. Dice aquí el tabernáculo, el arca del testimonio y todo lo que iba a contener ese lugar, que era un santuario que Dios quería para qué, para habitar en medio de su pueblo, amén. Y eso era un simbolismo que él quería habitar en medio de su pueblo, pero realmente él lo hacía como literal. Recuerden que cuando se construyó el tabernáculo, el Señor pedía que alrededor suyo se habitaran todas o se hicieran todas los pueblos, todas las tribus, unas tribus al norte, al sur, al oriente y al occidente, conforme de que el tabernáculo iba a quedar en medio de ellos. Y de esa manera el símbolo de que el Señor iba a permanecer con su pueblo.
Ahora recuerden que hablábamos de los materiales que el Señor quería para ese tabernáculo, que eran de oro, de plata, de madera, de cobre, todos estos materiales que eran simbolismo de lo que Dios quiere para su tabernáculo actual, porque ahora nosotros somos su tabernáculo. Ahora dice la palabra de Dios que somos templo de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y como tal Él quiere que seamos de una manera especial, ¿cierto? Que no podemos ser igual al mundo, igual a las personas que están afuera sin Cristo en el corazón, sino que debemos ser diferentes, que cada día nos esforcemos, seamos valientes para continuar en los caminos del Señor. Amén. Y Dios quiere que ese templo esté formado de materiales correctos. Primero que sea desde nuestro corazón, ¿no? Que decía que fuera voluntariamente de lo que el pueblo de Israel quisiera ofrendar para el Señor, para el tabernáculo, pero asimismo el Señor quiere que sea nuestra vida, que voluntariamente estemos delante de su presencia, que voluntariamente busquemos de Él, porque no podemos ser obligados y obligados no iremos al reino de los cielos. Debe ser por la voluntad de nuestro corazón. Amén. Y veíamos que eso era como el primer aspecto. El segundo aspecto que hablaba del oro puro, ¿cierto? Que es que permanezcamos en pureza y santidad delante de Dios cada día de nuestras vidas. No es solo el momentico que pretendemos venir a la iglesia para santificarnos, porque no, cada día debemos santificarnos para el Señor. Amén. O también hablaba de la plata, que representa que fuimos redimidos por la obra del Señor Jesucristo en esa cruz, ¿cierto? Que fuimos comprados por un precio, ese precio que pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. También hablaba del cobre, que seamos resistentes al pecado y a la tentación, que huyamos del pecado, que huyamos de la tentación, porque a veces pretendemos como que jugar, por decirlo así, con la tentación, con el pecado, sin caer en eso, pero realmente lo que estamos es dando un espacio para que eso se enseñoree de nosotros y caigamos en ese pecado. Por eso debemos de alejarnos de todo pecado y tentación. También hablaba del oro, del lino fino, y que el Señor quiere que tengamos unas vidas limpias, unas vidas resistentes al pecado, resistentes a la tentación, que tengamos esas vidas santas, que estemos listos y preparados para presentarnos delante de Dios. Hemos dicho que espiritualmente es como si tuviéramos una vestidura blanca encima, una vestidura de lino fino, y es que lo que realmente tendremos cuando el Señor nos lleve a su presencia, como una vestidura de lino fino, la cual va a ser blanca y resplandeciente. Pero ¿qué pasa? Que mientras estemos en este mundo vamos a estar expuestos al pecado, ¿cierto? Expuestos a ensuciar esa vestidura que el Señor nos da. Y es ahí que debemos buscar el limpiarnos cada día para estar siempre listos y preparados para el Señor. Amén. También hablaba del aceite, que representa ese aceite para las lámparas y para todo el aceite, para el alumbrado. Representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso refleja que nuestras vidas debemos de estar sujetos al Espíritu Santo. O sea, escucharlo, porque dice la palabra de Dios que ahora somos del templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que el Señor habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, y que de esa manera Él es el que nos consuela, pero también es el que nos guía. Y muchas veces no escuchamos de esa guía del Señor. Nos hacemos los de los oídos sordos. Estamos ahí como en medio de hacer algo indebido, y el Señor nos habla. Y está ahí como en nuestra conciencia escuchando, como nuestra mente escuchando, pero no le hacemos caso. Aún así vamos y metemos las de caminar, ¿no? De una vez así vamos y metemos la pata, como dicen. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser sensibles a su voz, a ser sensibles a lo que Él quiere en nuestras vidas, a que entendamos que Él quiere guiarnos por un camino correcto, una vida digna para la gloria de su nombre. ¿Amén? También hablaba de las especias y el incienso, que son el simbolismo de la oración y la adoración a Dios. Amén. Y que debemos permanecer activo eso en nuestras vidas, la oración, la palabra del Señor, estar en esa comunión con Dios, que el Señor quiere que tengamos esa comunión con Dios. Amén. Y también hablaba en sí el tabernáculo, que era el santuario, que ahora en adelante nosotros somos de ese santuario, ¿cierto? Y para que Él habite en nosotros, dice que quiere que nuestras vidas sean
correctas, ¿cierto? Que la presencia de Dios habite en nuestras vidas y eso depende de cómo también es primero nuestra fe, ¿no? Porque no es por obras que nadie se salva, sino es por fe, por gracia, por la misericordia del Señor que somos salvos, pero que realmente tengamos una vida que refleje esa salvación, que refleje que realmente somos salvos. Porque las obras no salvan, pero son el reflejo de la salvación. Amén. Ahora cuando Dios manda hacer este tabernáculo con esos utensilios, no era simplemente un diseño estético, sino o que fuera bonito, lujoso, con el oro, con la plata, no, sino que cada una de esas tenía un detalle, un significado espiritual. Y ahora en el tabernáculo, el arca que está haciendo el arca del testimonio es una sombra celestial de esa obra del Señor Jesucristo, una figura del verdadero tabernáculo que es del Señor Jesucristo. Amén. Y eso vamos a ver, veamos antes Hebreos 8, por favor. El libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 5. Hebreos 8:5, amén. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostrará en el monte. Entonces, todo eso habla ahí que sirve de figura y sombra celestial de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con ese nuevo pacto en la cruz. Amén. Volvamos ahora sí a Éxodo y leemos del versículo 10 al 11. Éxodo 25. Versículo 10 al 11. Amén. Dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces, de esa madera de acacia, es una madera fuerte, resistente, pero el simbolismo fuerte, incorruptible, simboliza la humanidad y la humanidad sin pecado del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que el Señor Jesucristo fue encarnado por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? En el vientre de María y de esa manera nació siendo hombre, 100% hombre, ¿cierto? O sea, lógicamente sin esa naturaleza pecaminosa con la que nacen los hombres y han nacido los hombres a partir de Adán y Eva, que él no pecó ni tenía esa naturaleza pecaminosa, pero sí él con las mismas debilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Con él expuesto a las tentaciones. Por eso Satanás lo tentó cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto, en ayuno, y Satanás fue a tentarlo. Y ahí que eran tentaciones que a la luz de la humanidad, el hombre como tal hubiera podido caer, ¿cierto? Entonces eran tentaciones que él era 100% hombre, demostraban eso. En Hebreos 4, versículo 15, por favor. Hebreos 4, 5, 15, perdón. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él era 100% hombre de carne y hueso, así como nosotros, porque era la única forma en que él podría morir, porque si hubiera venido en su deidad, no hubiera podido morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Amén.
Entonces, por eso es 100% hombre del Señor Jesucristo. Pero también dice que el oro puro, o sea que esa arca del testimonio iba a ser hecha de madera de acacia, pero recubierta de oro puro por dentro y por fuera, que eso simboliza la divinidad, la pureza, la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios y, y lo vemos normalmente como Dios Hijo, ¿cierto? Que en su humanidad Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Pero el resultado, pero Él resucitó al tercer día mostrando su divinidad. ¿Sí? ¿Y para qué resucitó? Para darnos vida eterna. Resucitó para que juntamente nosotros con Él resucitemos en el día postrero, dice la palabra, y tengamos entrada en el reino de los cielos por esa eternidad. Amén. Dice que Él ascendió al cielo, al reino celestial. ¿Para qué? Para sentarse en el trono de gracia, sentarse a la diestra del Dios Padre, ¿cierto? ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Él está allá intercediendo por nosotros. Leamos en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, verso 31 al 35. Romanos capítulo 8, verso 31 al 35. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Perdón, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien dio su vida por nosotros, quien ahora nos da entrada en el reino de los cielos. Amén. Y en San Juan capítulo 17, por favor. San Juan 17, versículo 5. Amén. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí habla de que la gloria eterna del Señor Jesucristo, que habla que 100% Dios, es decir, que la gloria y su existencia estaba mucho antes de la existencia de este mundo. Antes de que este mundo hubiera sido hecho, ya existía el Señor Jesucristo. Amén. Y en San Juan 10 también, por favor, San Juan, pero capítulo 10, verso 30. Amén. Dice, yo y el Padre somos una. Amén. Entonces aquí habla de esa deidad, de ese verdad que es 100% Dios. Entonces, dice que Jesucristo no fue solo un hombre, porque muchas veces en algunas partes lo llaman como que fue un hombre sabio, no lo reconocen como el Hijo de Dios, sino que tampoco fue un ángel, como otros dicen que fue un ángel,
o que Él bajó con un cuerpo especial. No, el Señor Jesucristo no fue un ángel, no fue un hombre sabio solamente, no bajó con un cuerpo especial, sino Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Amén. Y es 100% hombre y es 100% Dios. Dice que se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder pagar por nosotros, para poder pagar ese precio tan grande y esa misericordia tan inmerecida que nos tuvo. ¿Para qué? Para hacernos coherederos de su gracia, para darnos de entrada en el reino de los cielos. Amén. Para darnos de esa vida eterna que ahora tenemos por Cristo Jesús. Amén. Porque Jesucristo dice la palabra que es el único camino, la verdad y la vida. Que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Amén. El que diga cualquier otra cosa está blasfemando, está hablando en contra de la palabra de Dios. Amén. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Volvamos a Éxodo, por favor. Éxodo 25, versículo 12 al 15. Amén. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ellas y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ellas. Amén. Entonces, ahora Dios deseaba estar siempre presente en medio de su pueblo, ¿cierto? En cada jornada. Y por eso decía que en esa arca del testimonio, que fuera móvil, lógicamente, porque cada vez que trasladaban el tabernáculo, es decir, que se trasladaba Israel en medio del desierto rumbo a la tierra prometida, tenían que llevar el arca y tenían que sujetarla de esas varas, pero decían que tenían que trasladarlas y que siempre tenían que estar puestas esas varas ahí para que fuera como móvil. O sea, eso era para que fuese trasladada siempre en medio de su pueblo como símbolo de la presencia y protección de Dios en cada jornada, en todo el tiempo, en todo el camino, la presencia del Señor iba con su pueblo. Amén. Entonces las varas para cargarlas siempre debían permanecer puestas, permanecer listas. Ahora eso es como el símbolo de Cristo, que Él siempre está accesible a nosotros, que Él siempre está con nosotros, que Él no nos va a dejar abandonados, que Él siempre estará acompañándonos. Amén. Y eso es, Él está, el Señor Jesucristo, como hoy en día está en las personas, a una llamada, ¿cierto? A un mensaje de texto, ¿cierto? A un momento de meditación, un momento de oración, en cualquier instante, en cualquier lugar podemos contactarlo. Amén. A él no se le pierde la señal así estemos en el sótano. Con el celular uno va a un sótano y ya se le pierde la señal. Con el Señor Jesucristo en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que ni lo más profundo que estemos en el mar, ni debajo de la tierra, ni fuera del espacio, ni en ningún lugar nos alejaremos de la presencia del Señor y de su voluntad. Amén. Y ahora continuamente estamos ahí como en esa conexión por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Amén. Él siempre está ahí, continuamente en nosotros. Leamos San Juan, por favor, capítulo 14. San Juan 14, versículo 17. Del 16 al 18. San Juan 14. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo del Señor viene a nosotros. Veamos también en San Mateo capítulo 28, por favor. San Mateo 28, 20. Amén. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promesa del Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lógicamente también por la eternidad. Entonces Cristo va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ahí está el Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 5. Amén. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él promete que no nos va a desamparar y que no nos va a dejar. Amén. Entonces, he ahí que el Señor siempre estará con nosotros. Amén. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 25, el versículo 16. Y leemos solamente el 16 y el 21. Amén. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te haré. Y el 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te haré. Entonces el testimonio son las tablas de la ley. Recuerden que dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, una porción de maná. Pero todo eso es símbolo de la voluntad de Dios. Amén. Y esto es la presencia de Dios como la palabra eterna. O sea, cuando se habla de esa ley, refleja al Señor Jesucristo, muestra al Señor Jesucristo. Eso revela a Dios, revela al Padre. Amén. Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén. Yo dije Primera de Juan. No, es San Juan, perdón. San Juan 1. Es San Juan 1, del 1 al 4. Voy a ir por el 1 ahí. Es que Primera de Juan. ¿Ya lo tienen San Juan 1? San Juan 1, del 1 al 4. Amén. Dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra, es decir, Cristo. Y en el verbo, perdón, y el verbo era con Dios, es decir, Cristo era con Dios. Y el verbo era Dios, Cristo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estará la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces el verbo Cristo, y Cristo era con Dios y Cristo se hizo carne, Cristo era Dios y se hizo carne por nosotros. Amén. Para venir a esta tierra para gloria y honra de su nombre, pero para nuestra redención, nuestra salvación. Amén. Y Cristo no solo cumplió la ley, sino que la encarnó. Esa es la palabra de vida. Veamos en Mateo,
capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17, amén. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley, esa palabra que había dado el Señor, esa voluntad del Señor que quería que su pueblo viviera conforme a la ley. Pero su pueblo no fue capaz de vivir conforme a la ley. La humanidad no era capaz de vivir realmente conforme a la ley. Por eso era necesario, por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, se hiciera carne, cumpliera la ley y también pagara como expiación por nosotros. Amén. Y volvamos a Éxodo capítulo 25, ahora versículo 17 al 22. Éxodo 25, del 17 al 22. Amén. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los darás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros de uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrán el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti y haré contigo y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Amén. Entonces, ese propiciatorio era la tapa del arca, ¿cierto? Estaba el arca que ya la habíamos visto en el versículo 10, y aquí hablaba del propiciatorio que era una tapa, la tapa de esa arca, que símbolo de que iba a ser hecha de oro puro, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre. Recuerden que ahí se hacían los sacrificios, pero solamente una vez al año se rociaba la sangre sobre ese propiciatorio, es decir, la sangre del sacrificio la cogía el sacerdote, entraba, pasaba por el lugar santo, entraba al lugar santísimo, y delante ahí estaba el arca del pacto, y sobre el arca, sobre ese propiciatorio, rociaba la sangre de ese sacrificio para la redención, la expiación del pecado de todo el pueblo. Y este era un acto que prefiguraba, ¿sí?, una figura, una sombra de la obra redentora del Señor Jesucristo, que quien con su sangre se ofreció a sí mismo, pero esta vez no era cada año, sino el Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, un solo sacrificio perfecto por pagar por nuestros pecados. Amén. Ese es el sacrificio perfecto. Vamos ahora sí a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, del 1 al 2, el 1 y el 2. ¿No? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Amén. Dice, hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Él es nuestro propiciatorio,
O sea, Él es el sacrificio perfecto delante de Dios, que se ofreció una sola vez y para siempre para darnos vida eterna. Amén. Y esos querubines de oro mirando hacia el propiciatorio representan esos seres celestiales contemplando esa obra redentora del Señor Jesucristo, esa obra perfecta que solo podía hacer el Señor Jesucristo. Ningún hombre podía entregarse por la humanidad. Ningún hombre hoy en día puede entregarse por otros para darle salvación y vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo y lo hizo una vez. Amén. Pero entonces esos ángeles que extendían sus alas y cubrían el propiciatorio, indicaban esa reverencia, esa gloria y santidad que merece el Señor Jesucristo. Amén. Y lógicamente que no solo le da a la humanidad, sino toda la creación le da esa gloria y honra al Señor. Aquí hablando de los ángeles, le damos Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versículo 11 y 12. Amén. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ese cordero, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces los ángeles contemplaban y adoraban esa redención, esa obra maravillosa y misericordiosa que había hecho el Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Amén. Y entonces del lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, que era en medio de los querubines, recuerden que estaban los querubines encima de la tapa del propiciatorio y los querubines tenían sus alas extendidas hacia el centro del propiciatorio y ahí era donde descendía la presencia de Dios en forma de nube y era visible a todo el pueblo y estaba la nube y como que terminaba encima de ese propiciatorio. Y esa era manifestación de la gloria de Dios. Y, y la gloria de Dios no era la ley ni lo que había dentro del propiciatorio, sino lo que estaba encima. Y también donde, o sea, donde se derramaba esa sangre del sacrificio, y que hoy en día es Jesucristo. ¿Sí? A través de Cristo crucificado y resucitado, ese es el propiciatorio, esa es la propiciación, esa es la presencia también de Dios en nuestras vidas. Porque dice que ahora habita corporalmente en nosotros porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora Dios habla desde Cristo. Dios es desde el reflejo de esa salvación, es el reflejo de ese acto que se hacía para expiar el pecado encima de ese propiciatorio. Venía la presencia de Dios de ese lugar, pero ahora es por medio de Cristo. Por eso es que se dice que ahora es Cristo nuestro propiciatorio, porque Cristo fue el que derramó su sangre por nosotros. Y desde Cristo es que ahora solamente hay un camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 2, por favor. Hebreos 1, verso 2. Dice, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que ahora el Señor Dios Todopoderoso nos habla por medio de su Hijo Dios Todopoderoso. Amén. Y Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, verso 17. ¿No? San Juan 1, 17. Amén.
San Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces la gracia y la verdad vienen por medio de Cristo. Entonces decíamos que Dios habla desde Cristo ahora. Y no es por juicio ni condenación, sino es para darnos vida eterna, para que todo aquel que en él cree. Amén. Y en San Juan capítulo 14, por favor. San Juan 14, verso 6. Amén. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la palabra es muy clara. El único camino al Padre, a Dios, al reino de los cielos, a esos lugares celestiales, es Jesucristo. No hay otro camino, no hay más caminos, no hay más personas que puedan interceder, no hay más deidades que puedan interceder, no hay más santos que puedan interceder, sino solamente el Señor Jesucristo es el camino al Padre, es el único camino, la única entrada al reino de los cielos. Amén. Y en San Juan 10, versículo 27 al 30, donde el Señor nos habla. Dice San Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Perdón, de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Vuelve y dice el Señor. Entonces, he ahí que dice que mis ovejas oyen mi voz. Y dice que nos da vida eterna. Y dice que nadie nos puede quitar de su mano. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu, que ahora se refleja en nuestros corazones. Tenemos que aprender a obedecer su palabra. Tenemos que hacer caso. Porque Dios nos ha hablado mucho, nos ha dado mensajes, nos habla, tal vez escuchamos, pero no hacemos la palabra. Somos solamente oidores olvidadizos. Y el Señor quiere que escuchemos, quiere que creyamos, quiere que reconozcamos nuestros pecados, que abandonemos ese pecado que mora en nosotros y que sigamos firmes en sus caminos para entrar en el reino de los cielos. Porque el amor de Dios es grande. Miremos ahí en San Juan 3:16, hasta el versículo 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, ojo, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero ojo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Y la palabra es muy clara y tenemos que aceptarla porque es la palabra de Dios y creerla en nuestro corazón, que el único camino es del Señor Jesucristo, que no hay otra forma de ir al Padre ni entrar en el reino de los cielos, sino desde el Señor Jesucristo, que hizo su obra redentora en esa cruz por nosotros, que si vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se habla del Señor Jesucristo, se habla de esa obra redentora del Señor Jesucristo, se habla de ese propiciatorio, se habla de esa arca del pacto, se habla de ese tabernáculo que el Señor Jesucristo refleja para la gloria de su nombre, amén, y para darnos vida eterna, y que es el camino, el único camino que debemos nosotros tomar, es el Señor Jesucristo, amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu palabra, Dios Todopoderoso. Agradecemos
tu amor, tu misericordia que vemos reflejada en esta palabra, Señor, que vemos cuánto nos amas, Señor, y a pesar de cómo somos, que aún siendo pecadores, Señor, dice tu palabra que tenemos abogado justo, que es el Señor Jesucristo, ese abogado fiel que nos defiende, Señor, que intercede por nosotros, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta obra tan inmerecida realmente, porque vemos a la luz de tu palabra, Señor, que lo único que merecíamos era pagar por nuestros propios pecados. Pero ahora tú nos has dado vida eterna. Ahora nos has dado entrada en el reino de los cielos. Y es solamente por medio del Señor Jesucristo. Y te agradecemos y te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos guíes para que esta palabra realmente esté forjada en nuestros corazones, Señor, y que nunca nos apartemos de tus caminos, que nunca nos apartemos de esta palabra, que nunca nos apartemos de que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como el único camino, Padre Santo, a ese reino y a esos lugares celestiales que tienes para nosotros, Señor. Le damos gloria, honra y alabanza y dejamos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos y fortalécenos para seguir ese camino, Señor. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén. Amén.